todos tenían bigote, era como Alfonsín, o sea, había una vuelta de tuerca más, más volada, ¿no? En ese cambio que se da a mí particularmente, que hice humor político con Tato y con Omar Pinto y Radio Mitre, lo hablábamos con Ham ayer, nosotros sufrimos una saturación en un momento donde teníamos que hacer el chiste con el diario del día, ¿no? O sea, sentarse y ver qué noticias pegaban, y sobre las noticias que pegaban hacer chistes. No era que se nos ocurría algo y lo hacíamos. El humor político exige esa cosa de hablar del tema del día. Y el tema del día, 20 años atrás, lo marcaba, no tanto el noticiero, sino marcaba el diario. El diario marcaba la agenda de todo el día. ¿Recuerdan lo más grande que en los programas de radio de la mañana leían los diarios, ¿no? Y a partir de ahí hacían las notas y ahí se iban generando las noticias hasta que llegaba la tarde y aparecían noticias nuevas y así seguía el círculo. Hoy es todo un poquito más atemporal, ¿no? Entonces, particularmente a mí me ocurrió que en un momento con Omar le decíamos, somos como cínicos profesionales, o sea, tenemos que estar en contra de todo. O sea, de todo estar entre convertir una mierda de persona, porque todo tiene que ser un chiste, todo es degradado. Cualquier personaje, y hasta perder el punto de vista ideológico, porque te convertís en una persona que critica absolutamente todo. Y entonces, en realidad, es un humor que puede tender a alimentar un nihilismo berreta de pizzería, porque el cinismo y el nihilismo tienen un prestigio, ¿sí? Sí, hay una tradición de admiración del humor inglés, ¿no? Que es donde se aloja precisamente Tato Bores, Landru, que tratan de ser elegantes, no tratan de ser grasa, ni criollo, ni lo que sea, ¿no? Ellos se escapan por una supuesta elegancia que han visto en, bueno, no sé, que en Buster Keaton, Chaplin, los hermanos Marx, cosas que han consumido de afuera, o el mismo teatro inglés. Y bueno, de esa manera se volvió muy careta todo, ¿no? Lo que estaba pensando acerca del laburo con la coyuntura, que vos hablabas del programa de Tato, de tu trabajo con Quiroga, en Radio Mitre, y bueno, de la saturación que hubo de humor político antes de Carlos Saúl, ¿no? Y que luego cambia toda la forma y hay que transformar ese humor político en otra cosa, que en ese momento nosotros habíamos encontrado una vuelta, no sé si te recordás, yo desde la gráfica y luego encontrándonos en un programa que fue Viva la Patria, que era reírnos más que del humor político coyuntural, de la historia, que para mí, pasado ya el tiempo y la praxis sobre el laburo de humor político, me parece que el verdadero humor político no es coyuntural, sino que es histórico. Que hay que cambiar el eje, de que para hablar de hoy no hay que hablar tanto del ministro fusible o del funcionario, incluso del gobierno o el poder, que van a cambiar, sino que hay que contextualizarlo en la historia. Entonces a veces es más fácil trabajar con esa carga histórica para describir el hoy, que empezar el hoy como si empezó hoy, ¿no? Sí, es una especie de reacción postmoderna antes del postmodernismo, ¿no? Siempre los humoristas políticos partían del hecho de hoy, la coyuntura, y pocas veces contextualizaban con venimos de 1810, venimos de Rivadavia, o venimos después de Rosas y después de Casero. No se tiene en cuenta eso. A mí me parece que a partir de un cierto momento nosotros pensamos de esa manera el humor político también, metiéndolo en un contexto y que me parece que es una reacción hacia este humor político vetusto que ya no funciona, que es el dibujar al presidente, a la vicepresidenta, ya no funciona. Eso ya se terminó con humor registrado. Fíjate que humor registrado termina con las nuevas formas que trae la política, es esto que vos decías, Carlos Saúl, bla, bla, bla. Ya no se puede dibujar la metáfora al tipo con la oreja grande o la nariz grande, hay que dibujar otra cosa. Y hoy el humor político no existe, salvo esa especie de tótem intocable que es del G-Sabbath. Todo lo demás, ¿viste? No
existe, ahora se está volviendo, hay una especie de vintage, hay una especie de vintage, auto vintage que es Rudy y Daniel Paz, que tuvieron su gran momento del 87 al 2000, ponele, y ahora vuelve, como la situación vuelve del 2002 para atrás, las reacciones, la inteligencia de Rudy y Daniel Paz son necesarias. Pero todo este periodo no lo fue. Hubo una especie de caída de ese humor inteligente. Claro, de hecho el humor aparece siempre reactivo a determinadas situaciones. Por ejemplo, primero hay una parte, el humorista, como decíamos, el loco que va un poco en la avanzada, o en el sexo, el Olmedo o el Porcel que hacen, que va avanzando en ese hablar, era de alguna manera el enviado de la locura. No se olviden que el personaje de Tato era un tipo, un ciudadano que se metía en el poder y contaba todo lo que escuchaba y volvía y contaba, ¿no? Entonces el humorista es ese el que lo satirizaba. Recuerden en la escuela cuando alguien hacía una caricatura de un profesor, era el que lograba poder sintetizar la burla de todos en una caricatura, ¿sí? Entonces el humorista es ese que es un poco más jodón que los demás y se anima a ir un poco más lejos, y todos se lo agradecemos, el que hace el chiste. Ahora sí, el mismo tipo que nosotros queremos mostrar como ridículo, se pone a bailar así, para acá, para allá, y ya está. Entonces no se puede burlar un tipo, porque el tipo mismo se está mostrando como ridículo, se está mostrando como uno más. Entonces toda esa pompa desaparece, ¿sí? Y queda como el humor de actualidad tiene el mismo efecto que una noticia que mañana ya no vamos a estar hablando. A veces el efecto de la noticia parece que siempre es uno de los casos más paradojales. Siempre es importante estar informado, pero resulta que a los 2 días la información que era muy importante hace 2 días ahora no lo es. ¿No? Uno dice, es importante este tema, es importante, no dejan de hablar otro día, si es importante este tema, y cada noticia es importante, pero se anula con la siguiente. Todo el tiempo hay una noticia que es importante, y todos tenemos que estar informados, todo el tiempo. Pero si alguien pregunta de tal cosa, empieza a decir, ¿te acordás de tal cosa? Ah, pasó hace un tiempo. Y las mecánicas de contar noticias se vuelven ficción. Entonces consumimos noticias como entretenimiento. Una vez había una señora que era como una abuela de los chicos, había trabajado en casa, después se venía 2 veces por semana y se quedaba a dormir. Un día me levanto a la mañana, estaba por llevar a los chicos al colegio, yo no quería darle la leche a ellos porque como tienen una relación de nietos, y estaba ahí mi hijo así, y estaba mirando crónica, y no sé, habían violado un sodero, no sé qué había pasado. Y los pibes estaban desayunando mirando eso. Y yo le digo, Dominga, no es necesario, porque... pero me entretengo, me dijo. Digo, esto pasó de verdad, no es la ley del orden. Esto es de verdad, no es un capítulo de un programa de Suárez, bueno, una ficción. Esto pasó, no nos podemos entretener con una muerte. Miren ustedes lo que pasa, riocuartense, que yo vengo acá y me voy a tomar un café a las 2 banderas, ¿sí? Y siento y veo pasaje de Dalmazo, ¿no? Pasaje, ¿no? Entonces hay Dalmazo, ¿qué es Dalmazo? Y ahí me acuerdo de Nora Dalmazo. Y Río Cuarto tuvo un gran relato ahí, que en un momento se convirtió en una miniserie. No, ya no importaba si alguien había muerto, no, se hacían remeras, yo no estuve con Norita, un delirio era, y todo eso estaba consumido como si fuera una serie de ficción. Fue el albañil, fue el marido, fue el hijo, fue el otro, que el traumatólogo, no hace el marido, como si estuviéramos viendo un folletín, el suspenso, ¿quién habrá sido? Y en un momento se diluyó. Cuando fue el caso de la otra señora dentro de un country, miren la fascinación, ¿no? Los country. O sea, si tienen los country justo en un lugar vigilado, es como son novelas de Agatha Christie, porque si matan uno en la esquina, se vaya a la esquina, cualquiera puede morir en la esquina. En un country, che, hay que vigilar, o sea, ¿cómo es que mataron a alguien? ¿No? El de, ¿cómo se llama? Carrascosa también, otro, un taponcito de plástico, el pituto, un montón de cosas
que iban pasando, también el otro caso hubo varios casos en los country, y se mezclan como si estuviéramos viendo Dallas, la vida de los ricos y un asesinato en medio de un country, con pocos elementos, una novela de Agatha Christie, ¿no? Como que en un country ¿cuántos son en un country? No es que están en medio de Avellaneda, 400.000 personas en 3 cuadras. No, es un country, los personajes están claros, el cuidador, el jardinero, el animador infantil, el otro, el tipo que vino, quién entró, quién salió. Es como si fuera Agatha Christie, que vieran las novelas de Agatha Christie, siempre eran en un hotel, algo cerrado para contener 5 o 10 personajes en medio de un viaje, ¿no? No sé, eran la muerte en el Chevalier, qué sé yo, ¿no? Parece un tipo colgado en el baño en Chevalier, cuando empiezan a investigar. Entonces, esa confusión al verlo en el mismo cuadrado, es el televisor, se nos convierte en entretenimiento. Entonces llega un momento que también el humorista político se convierte como un doblez más de la versión graciosa de Cristina, la versión graciosa de Macri. Simplemente un chiste sobre uno más que estamos viendo ahí, ¿sí? Entonces esto que dice Miguel, que nosotros haciendo ese programa tuvimos problemas, porque por ahí uno podía hacer los peores chistes sobre Menem, pero hacías un chiste de Belgrano hace 20 años y era un problema hacer un chiste con Belgrano. Todavía hoy los próceres, ¿no?, tienen esta investidura similar a la que puede tener Jesucristo, algunas son figuras sagradas. Entonces nosotros habíamos hecho un Belgrano que era judío, y antes de salir la tropa tenía una india Yemame que controlaba cómo estaban vestidos los soldados, todo. Fue un quilombo. ¿Cómo Belgrano judío? Fue molesto. Entonces, de alguna manera, como dice a veces, la perspectiva del humor, yo digo que no hago humor político, vienen otros y me dicen que yo hago humor político. Me invitan a todos lados porque dicen que hago humor político. Yo siempre relaciono más el humor político a esta cosa de la actualidad. Pero evidentemente parece que sí, que uno hace humor político, y si no, aparece la interpretación, ¿no? Vos haces algo y el tipo interpreta y pone su carga. ¿Alguien leyó el I Ching? ¿No? Bueno, poco acá también. Pero en el I Ching uno consulta un libro y es una serie de metáforas, dice el viajero irá y cargará con un coinor hasta la montaña. No dice nada sobre nosotros explícitamente, no dice negro pagar la FIP porque va a haber problema. Es todo un mundo que tira, pero en el cerebro de uno opera como una metáfora, como las parábolas de Jesús, que hacen que nuestro cerebro se acomode, nos saca de la forma que venimos pensando y nos pone en la perspectiva de pensar de otra manera. O sea, nos desenreda. Nosotros cuando tenemos un problema no lo podemos resolver, no es como una cosa que rebota y no nos deja dormir, nos trae incertidumbre, no podemos cambiar. Por eso vamos a hablar con alguien que nos cambie la perspectiva, un psicólogo, un amigo, un cura, no sé, alguien que en un momento nos tiene una manera de verlo distinto y ver que puede haber un camino de solución. Entonces, de alguna manera, esa forma de interpretar constantemente es la carga que le ponemos nosotros a lo que hace otro, que por ahí no es explícito, por ahí es, no sé, a mí es Mickey Vainilla, es Macri, es el otro, yo lo hice con ese sentido, pero si para vos es esto, evidentemente debe ser así, no existe una verdad sobre lo que puede decir, no la letra Spinetta o el Indio Solari no tendrían tanta aceptación, la gente pone una carga ahí, pone una interpretación, a veces es exactamente lo que quiso decir el autor y otra vez es una interpretación libre, ¿no? Y eso muchas veces nos lleva a territorios en donde aparecemos opinando algo que no opinamos, porque vos o envió en el libro algo, o intencionalmente hoy aparece algo que es desde qué lugar estás criticando, si sos peronista o si sos del PRO, automáticamente, ¿no? Hace poco, con esto que estábamos hablando, refiero rápido a lo de Pinti, estuve en una discusión política en la que
una persona, en vez de decir, bueno, no es así, que eso dijo, terminó diciendo, entró en el confort de decir son todos lo mismo. Antes de decir, bueno, no me equivoqué o lo que sea, dijo son todos lo mismo. Es una posición que tiene que ver con la no política. Y en su subte vi un afiche de Pinti, que decía otra vez Sopa, no estaba Pinti ahí. Digo, claro, Pinti muchas veces fue sobre los 90 el humorista que trabajó como una continuación de Tato, que era el nihilismo total sobre la clase política, los radicales, los peronistas, son todos lo mismo, quedo yo Pinti, ¿no? ¿Te acuerdas de la canción de los artistas? Que decía, pasan esto, pasan lo otro, radicales, los peronistas, los militares, quedan los artistas, como la única verdad que podía haber. Y hoy, por ahí Pinti vuelve, pero ese discurso no funciona tanto. ¿Sí? O estamos intensos de un lado o estamos intensos del otro. No es que no creemos en nada, estamos totalmente aislados, estamos todos de acuerdo en que todos son una mierda. En todo caso podemos decir son una mierda, pero esto para mí son un poco menos mierda y para vos los otros son menos mierda para vos. Y aparece una posición donde aún diciendo algo, automáticamente el otro necesita verte en un lado o en el otro. Necesitamos ver desde qué lugar lo está diciendo y hasta lo empujamos a ese lugar. ¿Sí? Entonces, sí son épocas donde hay fenómenos humorísticos que claramente no toman una posición como la época de Tato, que era el ciudadano frente, lo hablábamos con Ham ayer, ¿no? Con Ham y con Gericle, el ciudadano que se indigna ante la actitud de una clase política. Ahora es el ciudadano que se indigna ante la actitud de un determinado sector de la política. El chico, el cadete de Navarro, por ejemplo, que tiene una dirección clara, lleva más gente que Pinti. ¿Esto qué quiere decir? Que si antes el humorista tenía como una mirada a la que se le pedía parcialidad, ¿no? Se le pedía, bueno, pegarle a todos, ¿sí? Que también es una trampa, ahora vamos a volver a hablar de eso. Que pegarle a todos ahora es Rudy Daniel Paz, es una cosa, y Nick es clara, es la otra. Nick va a ser siempre chiste violento contra el kirchnerismo, contra el peronismo, y Rudy Daniel Paz van a tirar las piedrazos para el otro lado. Yo nunca vi un chiste de Nick sobre Macri, y no lo va a ver, porque tiene una postura clara y porque tiene que responder, el tipo responde a sus seguidores. Por ahí Nick es kirchnerista, y es solamente el tipo de decir, mira, esto es trabajo. Yo estoy con el pueblo el arroz, es más, es asado, donde el tipo está con Delía comiendo y después manda su séquito de copiadores a decir, ¿qué tiene? ¿No? Yo le voy a recusar a Nick y le dije, manda a tu gente a robar más lejos. Quino sigue siendo conocido en la Argentina. Pero aparece eso, es el humor político y está claramente identificado como parte de la expresión de expresiones políticas de distintos sectores, ¿sí? Así como el sexo nos totaliza, nos divide de otra manera, en qué podemos hablar, cuándo nos zarpamos y cuándo no, ¿sí? Hasta en el habla, ¿no? El tipo que es grosero al hablar, que putea, y el tipo que no. Dice, pero todavía lo distinguimos, este es mal hablado, este no, el tipo, no nos sorprende que un profesor en la clase diga una mala palabra, o determinada persona diga una mala palabra, no le esperamos la mala palabra de todo el mundo. Y hasta lo vemos muchas veces como un síntoma de grosería o un síntoma de libertad. Las palabras, las malas palabras, si se fijan bien, están relacionadas con el sexo o partes del cuerpo que tienen que ver en la acción sexual. Y en otra parte, en una escatológica, que muchas se usan para las dos cosas, ¿no? Entonces, ¿hay una mala palabra para la sangre? No. Sin embargo, para la mierda hay caca, popona, todas las que se les un montón. ¿Hay una mala palabra para codo? Uno dice alguna palabra y el codo no. Sin embargo, para el pene hay 5.000 palabras, para el culo también, para la vagina también, y no hay malas palabras para la sangre o para el corazón. Uno dice bobo, cuore, pero no hay una mala palabra que tenga en el corazón.
La mala palabra tiene que ver con todo aquello que usamos en los actos sexuales y en los escatológicos, ¿no? En los relacionados. Si no, no hay mala palabra. Incluso punta tiene que ver, una mala palabra que tiene que ver con un acto sexual. No hay una mala palabra que se refiera a un escribano haciendo una escritura. No, todas tienen que ver con el sexo. Ahí está lo prohibido, ahí está lo amonestado. Cuando lo nombramos de alguna manera, y la forma metafórica son esas palabras más inocentes, que se adecuan a la edad también, porque no se practica todavía. O sea, si un chico de 4 años está haciendo pis en el río y lo vemos, nos parece tierno. El tipo del pibe de los 4 años dice, mira, se ríe cuando hago pis. Y después el tipo de los 40 se acuerda que una vez se ríe y dice, voy a mear ahora también. Con 40 años, espera ahí, la morsa y che, no se ríen como tenía 4 años. Y es el mismo pibe, la misma acción, el mismo pene. Y sin embargo nos provoca algo distinto. ¿Sí? El chico en bola puede correr por la playa y no va a agarrar a un tipo corriendo en bola por ahí, aparte de ser antihigiénico, ¿no? No, lo vemos de otra manera. ¿Sí? Entonces, estos territorios que tienen que ver el humor, ya sea en la política o el sexo, siempre es eso, son los momentos donde nosotros nos corremos, nos animamos a hablar o aparece gente que dedicada a eso, al humor, hace cosas que nos reflejan o nos adelantan, o nos proyectan aquello que quisiéramos haber hecho nosotros. Por eso disfrutamos del chiste que se hace el poderoso. Cerrando y antes de aparecer en el terreno de las preguntas, no sé, Miguel, si querés agregar algo, yo quiero decir algo que se dice siempre del humor. Si el humor puede, es la tercera pregunta, si el humor puede ser peligroso o desestabilizador. Entonces uno se acuerda de la Rúa que se equivocó de puerta, ¿no? ¿Se acuerdan? Porque el dinosaurio Bernardo lo defendió, lo que lo puso en una categoría boludo el tipo. Y sin embargo, no, quizás la Rúa de boludo no tenía nada. Si nosotros consideramos que podemos llegar a tener el presidente un boludo, es un país de boludos entonces, ¿no? Si el que llega a la presidencia es un boludo. Tendría un montón de otras cosas más criticables que no tienen que ver con la boludez seguramente, y más si termina con 30 muertos. Y sin embargo lo recordamos como una manera más perdonable de pensar en alguien que corre un hijo de puta. Tendemos a eso. Yo particularmente creo que un chiste no puede voltear a nadie, puede ser un factor concurrente más de limar a una figura, porque cuando hacemos humor sobre alguien lo degradamos, ¿no? Cuando hacemos humor sobre el profesor, sobre el jefe, sobre el padre, sobre cualquier tipo que nos provoque algún sentimiento de opresión, nos estamos vengando un poco del tipo, le estamos tratando de bajar ese pedestal para poder tratarlo más de igual a igual. Sin embargo, no alcanza un chiste para terminar con la opresión. En todo caso, muchas veces, como los bufones, que hacían chistes sobre el rey, o la corte, que hacía chistes, el bufón que hacía chistes sobre la corte o el rey, operaban de la misma manera que opera el carnaval. Darle a estos tipos que laburan todo el año, que están tratando de no pecar, oprimidos por la iglesia, por la moral, por las buenas costumbres, dale una semana donde descontrolen, donde no sean ellos, ¿no? Las máscaras de carnaval, las máscaras venecianas, en todos los carnavales hay máscaras, y no soy yo, soy otro, soy el demonio, y esto, y cualquier otra, soy otra persona, y puedo tener sexo, morfar y chupar hasta cualquier hora, y reventar, y el resto del año me van a otra vez a romper el culo. Pero me dieron una semana, negro, donde fui todos esos demonios que no fui durante las otras 49 semanas. Y a veces el humor opera así, opera como una válvula de escape, no como algo que es. A veces el humorista termina siendo funcional a eso que critica, porque da la oportunidad a mí me pasó una vez en Radio Mitre, hacíamos una sección que se llamaba Salomia School, donde agarramos, Menem furciaba mucho, sobre todo cuando leía, no cuando se expresaba libremente, pero cuando tenía que leer, metía unos furcios tremendos. Entonces nosotros, el furcio es gracioso, ¿vieron? Que
provoca, se ha hecho una industria del entretenimiento, hay programas que se han grabado para tener errores nada más y después pasar, porque no son más divertidos que el programa. Y furciaba mucho Menem. Entonces nosotros hacíamos una compaginación donde yo lo corregía, nada, se provocaba un efecto gracioso. Búsquenlo, radio está, en internet está. Una cosa hace 20 años lo escuchás ahora, más 25 años, que es una pelotudez. Visible parece. Claro, tonto, inocente. Sin embargo, un día estábamos en Radio Mitre, estábamos con Néstor Ibarra y había un programa especial que se hacía todo con Menem, compartiendo el programa desde la Casa Rosa, desde la Quinta de Olivo. Entonces iban pasando, hablaban de deporte, Menem no tenía problema, hablaba de cualquier cosa y era muy ameno, ustedes lo recuerdan, un tipo simpático, carismático. Entonces había la parte donde nosotros le pasábamos en Salem y Ascuris y se armó todo con un clima así tenso, ¿cómo le van a pasar esto? Y lo pasamos, ¿no? Todo así, en medio de una cosa de agresividad, mirá, le estamos pasando los chistes y otros cuidado. Y terminó y hubo un silencio, ¿no? Todo nada, ¿no? Nos movía y del otro lado se escuchó, y se rió, esto pela, y nosotros todas esas cosas que pensábamos, que le habíamos hecho el chiste en la cara y todo, dijimos, no, pero en 2 segundos con Omar al rato mismo, claro, el tipo, ¿qué carajo? Me dice, hace 10 años que voy a ser presidente, 10 años te voy a romper el ojete y vos te crees que por hagas los chistes me va a molestar. Claro, reír un rato, haceme los chistes que sigo garchando. Fue así. Nos damos cuenta que esa cosa era toda una construcción nuestra, una construcción del público, pero no es verdad, no es real. Muchas veces termina siendo totalmente funcional, porque a veces el humor, ese de hacer la caricatura del profesor, o reírse del presidente, o no deja de ser una mueca, una pequeña venganza impotente, una mueca de impotencia. Lo único que nos queda de algo que no podemos cambiar es reírnos, casi como conceder la derrota, ¿no? Cuando aceptamos algo y nos reímos de algo que no queremos que suceda, hasta con la muerte nos pasa, es que casi asumimos la derrota, no podemos, entonces nos reímos como idiotas, ¿no? Ese es como el lado melancólico que pienso el humor político, como ese lugar donde en realidad lo que estamos demostrando es que no podemos. El Saturday Night Live, su programa humorístico, satírico, desde que está Trump en Estados Unidos, duplicó la audiencia. O sea, mientras estaban los gobiernos más de Obama, más democratones, más eso no funcionaba. Cuando apareció el monstruo, la sátira, la parodia se renovó. Había más necesidad de burlarse de esa bestia que al principio nadie pensaba que iba a ganar y terminó ganando. Y provoca miedo, una especie de miedo y escozor, como esta bestia es el presidente de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué hacen? Y aparecen los chistes, aparece el humor nuevamente, como ese pequeño consuelo, ¿no? Yo no sé, ¿qué? No, yo me gustaría que... Hay una pregunta que le voy a hacer a Miguel, que se la hacen siempre, que me va a gustar. ¿Cuáles son los límites del humor? Cobarde. Obviamente, lo voy a contestar como siempre contesté, que no hay límites. Pero ahora lo que hay que ver es cuáles son los recursos del humor o de un nuevo humor para molestar al poder, en realidad. Y ver cuáles son sus límites, más que el límite del humor. Me parece que absorbe todo como una novedad más, ¿no? Como algo de consumo. Nos hemos convertido en también algo de consumo. Antes éramos algo extraño, lateral, hasta marginal, y me parece que ahora, como cualquier otro lenguaje, es